tal, compañeros? Les vamos a hablar sobre el equilibrio químico. Pues el equilibrio químico se da en una reacción reversible cuando la velocidad a la que los reactivos forman los productos es la misma que los productos se vuelven a convertir en los reactivos. Entonces los factores que tenemos que afectan este equilibrio están la temperatura, la concentración y la presión. A mayor presión, el equilibrio se desplazará hacia el lado donde haya menos moléculas. Con la temperatura debemos de saber si la reacción es exotérmica o endotérmica. Si es exotérmica, eso quiere decir que libera calor. Entonces no le favorece el aumento de temperatura, lo que le favorece es la disminución de temperatura. Caso contrario sucede con las reacciones endotérmicas, que el aumento de la temperatura le favorece hacia los productos. Y la concentración también favorece hacia los productos el aumento de una concentración de los reactivos o la disminución del producto para formar más productos. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a la licenciada Leslie Kutzan. Nuestro tema es equilibrio químico, entonces le vamos a hacer unas pequeñas preguntas aquí a la licenciada presente y ella nos va a dar su criterio acerca de estas preguntas. Licenciada, ¿usted me podría decir para usted qué es el equilibrio químico? Buenas noches. El equilibrio químico es una relación en estado neutral, tanto de los reactivos como productos, hacia el fin de una reacción como tal. Esto significa de que vamos a tener un resultado específico en base a reactivo limitante. Gracias, licenciada. ¿Qué relación tiene este tema con la biología? Bueno, con la biología a nivel de todos los organismos, el equilibrio químico existe en todos los ambientes. Desde sí, en la homeostasis, ¿verdad? Que es la regulación que nosotros tenemos a nivel del cuerpo, en el equilibrio tanto de la temperatura externa como la temperatura interna de nuestro organismo. Por ejemplo, en un clima frío no significa que la temperatura de nuestro organismo vaya a estar en descenso, significa que nuestro cuerpo va a actuar sacando cierto tipo de materiales como las grasas para poder equilibrar las temperaturas, a final de cuentas de que aunque haya demasiado frío o esté nevando, siempre vamos a tener la misma temperatura corporal. Un ejemplo nos podría dar usted con respecto a nuestro organismo que tenga relación con el equilibrio químico. La respiración es el ejemplo más sencillo que podemos tener. La capacidad de la oxigenación que tenemos en el ambiente, como la capacidad que tiene de recepción nuestros pulmones, significa que hay demasiado oxígeno a nivel de Acá nosotros podemos observar a nuestro compañero que está subiendo y bajando gradas. El calor es uno de los factores que afecta al equilibrio de una reacción. Cuando una reacción está en total equilibrio, nosotros podemos decir que tanto los reactivos como los productos no se ven afectados. Como en este caso, el compañero está haciendo un ejercicio físico, su cuerpo está aumentando de temperatura. El aumento de temperatura le permite a él quemar las calorías y las grasas que tiene de reserva en el cuerpo. De esta manera va a facilitar la expulsión de todas aquellas toxinas que su cuerpo ya no necesita. Cinética es el área de la fisioquímica encargada del estudio de la rapidez de las reacciones, cómo sucede la rapidez de las reacciones en condiciones variables. Teoría de colisiones es cuando indica que una reacción únicamente va a suceder cuando chocan las moléculas entre sí en una dirección adecuada y con la energía necesaria. Energía de activación es aquella energía que se necesita de inicio para que comience una reacción. Los factores que afectan la velocidad están la presión, la temperatura y la concentración. El día de hoy nos encontramos con Francisco Bock. Le vamos a hacer algunas preguntas con respecto a cinética. Primero que nada, ¿qué es la cinética para ti? La cinética es velocidad. Cuando hablo de cinética es velocidad, movimiento. Muy bien. ¿Algún ejemplo que puedas dar con respecto al organismo? Sí, mira, si hablamos de cinética química, estamos hablando de la velocidad que tienen los reactivos en poder funcionar.
funcionar. Esa es la cinética química, o sea, el tiempo determinado que llevan las moléculas o los átomos en poder reaccionarse y convertirse en otras sustancias. Algunas sustancias pues llevan minutos, segundos, horas, días, semanas, meses. Entonces la velocidad, entonces una forma de poder agilizar la cinética química o la velocidad de las reacciones químicas es utilizando un catalizador, que es el que agiliza las reacciones químicas. ¿Sí? Pero algunas, aunque llevan un catalizador, siempre llevan un tiempo determinado para poder reaccionar. Ahora, ¿qué función tienen en los organismos? Un ejemplo claro está en las células beta de los páncreas. O sea, va a depender. ¿Por qué no puede regenerar esas reacciones? Porque hay unas sustancias que lleva el páncreas que regularmente tardan 100 años en poder reaccionar. O sea, nadie va a poder esperar 100 años, entonces eso ha determinado. Entonces, hay muchas cinética química en nuestro cuerpo, en la velocidad que llevan los glóbulos rojos, en atrapar la hemoglobina, ¿qué otro te podría decir? El oxígeno en los pulmones y todo la reacción que lleva. Sí, o sea, hay mucho. Muchas gracias, Francisco. Bueno, estamos por terminada nuestra entrevista. Este es un experimento sobre cinética química en el cual tenemos 2 pastillas efervescentes y tenemos 2 vasitos de agua, uno con agua fría y uno con agua caliente, en donde veremos que el de agua caliente será el que reaccione más rápido y sea más rápido su velocidad de la reacción. Bueno, esto sucede porque acá tenemos presentes uno de los factores que intervienen en la velocidad de la reacción, que es la temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura, las moléculas van a estar más dispuestas a chocar entre sí. Y cuando la temperatura es mucho más baja, las moléculas están menos dispuestas a chocar entre sí, lo que hace que con la temperatura alta la velocidad de la reacción sea más rápida y con temperatura baja la velocidad de la reacción sea más lenta.